Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 176 y vamos a leer Segunda de Reyes 9. Jehú es consagrado rey de Israel. El profeta Eliseo llamó a uno del grupo de los profetas y les dijo: Prepárate para salir. Toma este recipiente con aceite y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, ve en busca de Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Entra en donde él se encuentre, apártalo de sus compañeros y llévalo a otra habitación. Toma entonces el recipiente con aceite y derrámalo sobre su cabeza, diciendo: Así dice el Señor, yo te consagro como rey de Israel. Abre luego la puerta y huye sin detenerte. El joven profeta fue a Ramot de Galad y cuando llegó ahí encontró reunidos a los capitanes del ejército. Entonces dijo: Tengo algo que comunicar a mi capitán. ¿A cuál de todos nosotros?, respondió Jehú. A usted, mi capitán, contestó el profeta. Enseguida Jehú se levantó y entró en la habitación. Entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le anunció: El Señor Dios de Israel dice: Yo te consagro como rey de Israel, mi pueblo. Tú acabarás con la descendencia de Ahab, tu amo, y así vengarás la sangre de mis profetas y de todos mis siervos derramada por Jezabel. Toda la familia de Ahab será destruida, acabaré con todos sus varones en Israel, y ninguno quedará con vida. Voy a hacer con la descendencia de Ahab lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías. En cuanto a Jezabel, se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la entierre. Dicho esto, el profeta abrió la puerta y huyó. Y cuando Jehú fue a reunirse con los oficiales de su amo, estos le preguntaron: ¿Qué pasa? ¿Para qué ha venido a verte este loco? Pues ustedes lo conocen y conocen también su modo de hablar, dijo Jehú. No nos engañes, contestaron ellos. Vamos, cuéntanoslo todo. Entonces Jehú les respondió: Pues me dijo lo siguiente: Así dice el Señor, yo te consagro como rey de Israel. Al momento, cada uno de ellos tomó su capa y la tendió a sus pies sobre los escalones, y luego tocaron el cuerno de carnero y gritaron: Jehú es el rey. Jehú mata a Joram, rey de Israel. Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Joram. Joram, que había estado con todos los de Israel defendiendo Ramot de Galad del ataque de Hazael, rey de Siria, había vuelto a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho los sirios en el combate contra Hazael. Jehú dijo entonces a sus compañeros que si en verdad querían que él fuera su rey, no permitieran que nadie saliera de la ciudad para dar la noticia de Jezreel. Luego montó en su carro de combate y se fue a Jezreel, donde Joram estaba en cama. También Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar a Joram. Cuando el centinela que estaba en la torre de Jezreel vio acercarse el grupo de Jehú, gritó: «Viene gente». Entonces Joram ordenó: «Manden a su encuentro un hombre a caballo para que les pregunte si vienen en son de paz». El jinete fue al encuentro de Jehú y le dijo: «El rey manda preguntar si vienen en son de paz». Jehú le contestó: «Eso no es asunto tuyo. Ponte ahí detrás de mí». Entonces el centinela informó: «El mensajero ha llegado hasta ellos, pero no se le ve regresar». Al momento envió el rey otro hombre a caballo, el cual llegó a ellos y dijo: «El rey manda preguntar si vienen en son de paz». Jehú respondió: «Eso no es asunto tuyo. Ponte ahí detrás de mí». El centinela informó de nuevo: «El otro ha llegado también hasta ellos, pero no se le ve regresar. Y parece que quien conduce el carro es Jehú, nieto de Nimsi, porque lo conduce como un loco conforme a su manera de ser». Entonces Joram ordenó: «Enganchen mi carro de combate». Engancharon su carro y Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, salieron cada uno en su carro de combate al encuentro de Jehú. Lo encontraron en la propiedad de Nabot de Jezreel. Al ver Joram a Jehú, le dijo: «¿Vienes en son de paz, Jehú?». Jehú respondió: «¿Qué paz puede haber mientras tu madre Jezabel siga con sus prostituciones y sus muchas hechicerías?». Enseguida Joram dio la vuelta y huyó, mientras le gritaba a Ocosías:
traición, Ocosías. Pero Jehú tendió su arco y le disparó una flecha contra Joram, la cual le entró por la espalda y le atravesó el corazón, y Joram cayó herido de muerte sobre su carro. Jehú ordenó entonces a Bicar, su ayudante: sácalo de ahí y échalo en el campo de Nabot de Jezreel, porque recuerdo que cuando tú y yo conducíamos juntos los carros de combate de Ahab su padre, el Señor pronunció esta sentencia contra él: así como ayer vi la sangre de Nabot y de sus hijos, así te daré tu merecido en este mismo terreno. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que agárralo y échalo en el campo de Nabot, según lo anunció el Señor. Jehú mata a Ocosías. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que sucedía, huyó hacia Bet Hagán, pero Jehú lo persiguió y ordenó: mátenlo a él también. Lo hirieron de muerte en su carro en la cuesta de Gur, junto a Ibleam, pero él huyó hasta Megiddo. Ahí murió. Después sus criados lo llevaron a Jerusalén en un carro y le enterraron en el sepulcro familiar en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá en el año 11 del reinado de Joram, hijo de Ahab. Muerte de Jezabel. Jehú se fue entonces a Jezreel. Al saberlo, Jezabel se pintó sombras alrededor de sus ojos y adornó el cabello. Luego se asomó a una ventana, y cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, ella le dijo: ¿Cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Jehú miró hacia la ventana y dijo: ¿Quién está de mi parte? 2 o 3 oficiales de palacio se asomaron a verlo, y Jehú les ordenó: échenla abajo. Ellos le echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, los cuales pisotearon a Jezabel. Luego Jehú se fue a comer y beber. Más tarde Jehú ordenó: encárguense de esa maldita mujer y entiérrenla, porque después de todo era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron de ella el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Entonces regresaron a comunicárselo a Jehú, y Jehú comentó: ya el Señor había dicho por medio de su siervo Elías, el de Tisbe, que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel, y que su cadáver quedaría esparcido como estiércol sobre el terreno del campo de Jezreel, hasta el punto de que nadie podría reconocer sus restos. Segunda de Reyes 10. Jehú aniquila a la familia de Ahab. Ahab tenía 70 hijos en Samaria, así que Jehú escribió cartas a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Ahab, en las que les decía: puesto que ustedes tienen consigo a los hijos de su señor, así como sus caballos y sus carros de combate, su plaza fuerte y sus armas, cuando esta carta llegue a ustedes, escojan al mejor y más apto de los hijos de su señor, pónganlo en el trono de su padre y luchen por la casa de su señor. Esto les causó mucho miedo y dijeron: si 2 reyes no pudieron resistir frente a él, ¿cómo vamos a resistir nosotros? Entonces el mayordomo de palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los tutores mandaron a decir a Jehú: nosotros estamos a tus órdenes y haremos todo lo que nos mandes, pero no vamos a renombrar rey a nadie. Haz lo que te parezca mejor. Por segunda vez les escribió Jehú diciéndoles: si ustedes están de mi parte y quieren obedecer mis órdenes, tomen la cabeza de los hijos de su señor y mañana a estas horas vengan a verme a Jezreel. Los 70 hijos varones del rey estaban con los grandes personajes de la ciudad que los había criado. Así que al recibir estos la carta, tomaron a los 70 varones y los mataron. Luego los echaron las cabezas en unas canastas y las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero llegó, le dijo a Jehú: han traído las cabezas de los hijos del rey. Jehú ordenó: pónganlas en 2 montones a la entrada de la ciudad y déjenlas ahí hasta mañana. Al día siguiente salió Jehú y, puesto de pie, dijo a todo el pueblo: ustedes son inocentes. Yo fui quien conspiró contra mi señor y lo mató. Pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan bien que nada de lo que el Señor habló contra la familia de Ahab dejará de cumplirse. El Señor mismo ha hecho lo que anunció por medio de Elías su siervo. Y Jehú dio muerte a Jezreel
al resto de la familia de Ahab, a todos sus hombres importantes y a amigos íntimos y a sus sacerdotes. No dejó nadie con vida. Después se dirigió a Samaria y en el camino llegó a Bet-Eked de los pastores, donde encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Jehú les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos le respondieron: somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú ordenó a sus seguidores: atrápenlos vivos. Los seguidores de Jehú los atraparon vivos y los degollaron junto al pozo de Bet-Eked de los pastores. Eran 42 hombres y no dejaron ninguno de ellos con vida. Cuando Jehú se fue de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le dijo: ¿son buenas tus intenciones hacia mí, como lo son las mías hacia ti? Así es, respondió Jonadab. En este caso, dame la mano, dijo Jehú. Jonadab le dio la mano y Jehú lo hizo subir con él a su carro, diciéndole: acompáñame y verás mi celo por el Señor. Así pues lo llevó en su carro y al entrar en Samaria, Jehú mató a todos los descendientes de Ahab que aún quedaban con vida. Los exterminó por completo, según el Señor se lo había anunciado a Elías. Jehú elimina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo: Ahab rindió un poco de culto a Baal, pero yo le voy a rendir mucho culto. Por lo tanto, llamen a todos los profetas, adoradores y sacerdotes de Baal, sin que falte ninguno, porque he preparado un gran sacrificio en honor de Baal. El que falte será condenado. Pero Jehú había planeado este engaño para aniquilar a los adoradores de Baal. Por eso ordenó que se anunciara una fiesta solemne a Baal, y así se hizo. Después envió mensajeros por todo Israel, y todos los que adoraban a Baal llegaron al templo. Ninguno de ellos faltó, así que el templo de Baal estaba lleno de lado a lado. Jehú dijo entonces al encargado del guardarropa que sacara los trajes de ceremonia para todos los adoradores de Baal, y el encargado lo hizo así. A continuación Jehú y Jonadab entraron en el templo de Baal, y Jehú dijo a los adoradores de Baal: procuren que no haya entre ustedes ninguno de los sacerdotes del Señor, sino solo adoradores de Baal. Los adoradores de Baal entraron en el templo para ofrecer sacrificios y holocaustos. Mientras tanto, Jehú puso 80 hombres afuera y les advirtió: quien deje escapar a alguno de los hombres que he puesto en sus manos, lo pagará con su vida. Y al terminar Jehú de ofrecer holocaustos, ordenó a los guardias y a los oficiales: entren y mátenlos, que no escape ninguno. Los hombres de Jehú los mataron a filo de espada y luego los arrojaron de ahí. Después entraron en el santuario del templo de Baal y sacaron los troncos sagrados y los quemaron. Derribaron también el altar y el templo de Baal y lo convirtieron en todo un muladar que existe hasta el presente. Así Jehú eliminó de Israel a Baal. Sin embargo, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a los israelitas, pues siguió rindiendo culto a los becerros de oro que había en Dan y en Betel. El Señor dijo a Jehú: ya que ante mí has actuado bien y a mis ojos tus acciones han sido rectas, pues has hecho con la familia de Ahab todo lo que yo me había propuesto, tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. A pesar de esto, Jehú no se preocupó por cumplir fielmente la ley del Señor, el Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo el Señor comenzó a recortar el territorio de Israel. Hazael atacó a los israelitas por todas sus fronteras, desde el este del Jordán, por toda la región de Galaad, Gad, Rubén y Manasés, y desde Aroer, que está junto al arroyo Arnón, incluyendo Galaad y Basán. El resto de la historia de Jehú y todo lo que hizo de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria y reinó en su lugar su hijo Joacás. Jehú reinó sobre Israel durante 25 años en la ciudad de Samaria. Segunda de Reyes 11. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y eliminó a toda la familia real.
Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando, y lo escondió de Atalía, junto con su nodriza en un dormitorio. Así que no lo mataron. Y Joás estuvo escondido con su nodriza en el templo del Señor durante 6 años. Mientras tanto, Atalía gobernó el país. Al 7º año, Joiada mandó llamar a los capitanes y a los quereteos y a los guardias y los hizo entrar en el templo del Señor donde él estaba. Ahí hizo con ellos un pacto bajo juramento y les mostró al príncipe Joás. Luego les ordenó: esto es lo que van a hacer ustedes. Una tercera parte de ustedes estará de guardia en el palacio en el sábado, otra tercera parte estará en la puerta sur y la otra tercera parte en la puerta superior del cuartel de la guardia. Así cubrirán ustedes por turnos la guardia del palacio. Ahora bien, las 2 secciones que salen de guardia el sábado montarán la guardia en el templo del Señor junto al rey. Ustedes formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que intente penetrar en las filas morirá. Ustedes acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los capitanes hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres, tanto los que entraban de guardia en sábado como los que salían, y se presentaron al sacerdote Joiada. Entonces el sacerdote entregó a los capitanes las lanzas y los escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban en el templo del Señor. Los guardias tomaron sus puestos desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar, cada cual con su arma en la mano para proteger al rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y las insignias reales, y después de derramar aceite sobre él, lo proclamó rey. Luego todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó las aclamaciones de los guardias y de la gente, fue al templo del Señor, donde estaban todos. Vio ahí al rey de pie junto a las columnas, y que según era la costumbre. A su lado estaban los jefes y las bandas de música, y la gente muy alegre y tocando las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joiada ordenó a los capitanes que estaban al mando del ejército: sáquenla de entre las filas y pasen a cuchillo a la que sigue. Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor, la apresaron y la sacaron por la entrada de la caballería al palacio real, y ahí la mataron. Después Joiada hizo una alianza entre el Señor, el rey y del pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor y que también entre el rey y el pueblo. Luego fueron todos los del templo de Baal y lo derribaron, destrozando por completo sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal, lo degollaron ante los altares. A continuación el sacerdote puso una guardia en el templo del Señor, luego tomó a los capitanes, a los quereteos, a los guardias y a toda la gente, y juntos acompañaron al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real. Entrando por la puerta de la guardia, Joás se sentó en el trono, y todo el pueblo se alegró. Y como Atalía había muerto a filo de espada en el palacio real, la ciudad quedó tranquila. Reinado de Joás en Judá. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 176. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.